Bienvenidos a Diálogos con Marta. ¿Te automedicas por internet? Hoy hablaremos sobre la cibercondria. La cibercondria es un término relacionado con la hipocondria, afección caracterizada por la preocupación constante y angustiosa sobre la salud, pero ahora con la Internet como fuente de información. La cibercondria afecta a aquellas personas que de manera compulsiva consultan a través de Internet los síntomas de distintas afecciones y patologías que creen estar sufriendo, y al dejarse influenciar por lo que leen, están seguros de tener alguna de esas enfermedades. Los afectados por la cibercondria suelen autodiagnosticarse a causa de la fe ciega en Internet y suelen recurrir también a la automedicación, basándose en aquello que han leído en sus pantallas. Este hecho puede tener graves consecuencias, ya que todo diagnóstico y tratamiento deben ser elaborados y supervisados por un médico. Es común que los pacientes con cibercondria recorran varias antesalas médicas, debido a que por todo lo que leen en Internet, se les dificulta establecer el vínculo médico-paciente. Acuden a consulta esperando que el doctor confirme sus sospechas, y al ser distinto el diagnóstico a lo que esperaban, recurren a otro doctor, esperando que ahora sí les den la confirmación de su autodiagnóstico. Hoy, en Diálogos con Marta, nos acompaña la psicóloga Cassandra Cabrera, especialista en el tema. Amigos de TV+, nos encontramos en el Gran Hotel Jalapa, ya escuchamos la introducción de la cibercondria. Y Cassandra, yo te quiero preguntar, ¿qué es precisamente este trastorno mental? Ok, la cibercondria básicamente es un término que fue acuñado por unos investigadores de una empresa que se llama Microsoft Research. Ellos trabajaban con inteligencia artificial y empezaron a detectar que las búsquedas dentro de los motores como Google, Yahoo, había incrementado la información de búsqueda de términos médicos, y después empezaron a dar cuenta que esta búsqueda excesiva de términos médicos o de enfermedades producía angustia en las personas. Ok. Dime una cosa, ¿la cibercondria está, digamos, en el catálogo de los trastornos mentales de la Organización Mundial de la Salud o aún no? Aún no, apenas están haciendo escalas diagnósticas. La primera escala diagnóstica para la cibercondria fue publicada en el 2014. Se llama Escala Diagnóstica para la Severidad de la Cibercondria. Ok. Oye, ¿cuál es la diferencia entre los hipocondríacos y los cibercondrios? Ok. Los hipocondríacos son personas que a partir de lo que sienten exageran el síntoma o lo atribuyen a enfermedades graves. Por ejemplo, me da una gripe y enseguida pienso que tengo influenza o que tengo una tuberculosis. En el caso de las personas que tienen cibercondria, es al revés. Primero buscan sobre enfermedades y esta búsqueda o la lectura de estos síntomas es lo que va a producir la angustia y la ansiedad. Digamos que cuando me doy cuenta de una serie de síntomas, acomodo de algún modo en mi mente la circunstancia para sentirme enfermo. Más que para sentirme enfermo, para determinar si lo tengo. Por ejemplo, yo puedo buscar cosas en la dieta, que es muy común. Estoy comiendo saludable y me doy cuenta que hablan de la deficiencia de vitamina B12. Y entonces saco mi lista. Esto lo tengo, y entonces pienso, entonces tengo deficiencia de vitamina B12. Probablemente no me sentía yo mal, pero a partir de la búsqueda empiezo a generar síntomas y empiezo a creer que tengo las enfermedades sobre las que estoy buscando. Oye, en el caso de las personas que tienen cibercondria, pues evidentemente atrás hay todo un perfil, ¿no? Por ejemplo, son personas sumamente nerviosas, ansiosas. ¿Qué es lo que pasa o qué puede existir en una historia familiar o de vida para que dé como resultado vivir con esa ansiedad a través de las enfermedades? Ok, las personas que tienen cibercondria en cuanto a su personalidad son personas que tienen ideas obsesivas y que son ansiosas. ¿Qué quiere decir? Que se les mete una idea en la cabeza y es muy difícil quitárselas. Personas obsesivo-compulsivo. Son obsesivas y la compulsión básicamente es esta búsqueda de diferentes enfermedades. La cibercondria es limitante en las áreas de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas prefieren sentarse en la computadora a estar haciendo constantes búsquedas sobre diferentes síntomas
y en lugar de salir o de disfrutar de un día al aire libre, y esto hace que pues afecte su vida familiar, incluso aspectos de la vida sexual, porque prefieren estar buscando cosas en internet a tener contacto con los otros individuos. Bueno, es que eso sucede, yo creo que ahora, pues no solamente en cuestiones médicas, en general, de algún modo, las nuevas tecnologías han hecho que nos centremos atrás de un monitor o atrás de un teléfono, y nuestra vida social se limita de muchas maneras y preferimos o prefieren muchas personas pues de algún modo aislarse, ¿no? Y eso también tiene que ver con la personalidad. Claro que sí. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente hay algo que se conocen como las TIC, que son las herramientas de comunicaciones para el uso de la vida diaria. Normalmente estas TICs, que se les denomina, fueron generadas para el ámbito educativo. Sin embargo, estas herramientas tecnológicas también ayudan a socializar, nos han brindado nuevas oportunidades de establecer contacto con las personas que están lejanas. Sin embargo, la parte negativa del uso de las TICs es ser limitante y restringir también la manera en la que las personas interactúan con el medio. ¿Qué puede estar pasando? Puede ser, por ejemplo, que yo deje de convivir con las personas de manera o establecer conversaciones verbales de persona a persona, que es un contacto directo, y prefiere estar en el teléfono o en la computadora, e incluso se ha limitado también el uso de otras herramientas como las bibliotecas, los libros. ¿Por qué? Porque el acceso que da el internet a la información finalmente es facilitador y es un mundo de información al que podemos tener acceso con solo un clic. Oye, el asunto de esto pues es la ansiedad, ¿no? Lo que nos puede provocar leer pues en la internet pues una serie de síntomas, y no solamente eso, el peligro de la automedicación. ¿Me puedes hablar de estas dos situaciones, por favor? Claro que sí. ¿Qué es lo que ocurre? Los cibercóndricos no tienden a automedicarse, pero sí tienden al autodiagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Tengo determinados síntomas y entonces ya creo que tengo determinadas enfermedades. Bueno, también habrá personas que también pues les pase como a los hipocondríacos, ¿no? Mira, el asunto es que con los cibercóndricos se introduce un nuevo término que se llama doctor shopping. ¿Qué es el doctor shopping? Es la búsqueda de diferentes servicios de salud. Y si este no me agrada o este no me dice lo que yo consulté en internet, entonces me voy al siguiente. No es una cuestión de que no vayan al médico, pero no generan adherencia médica. Es decir, van cambiando constantemente de un servicio a otro o de un profesional a otro. Ok, ¿te parece bien si vamos a ver pues precisamente una cápsula acerca de los peligros de la automedicación? Acompáñanos y seguimos platicando de este tema. Sabemos que todos los medicamentos tienen efectos secundarios y los peligros de la automedicación pues lo sabemos, pero aún así es una pues situación que se repite constantemente. ¿Nos puedes hablar acerca de los peligros de automedicarse, por favor? Claro que sí. Uno de los peligros de automedicarse es no tomar el tratamiento adecuado a los síntomas que presento. ¿De dónde surge esto? De que el hecho de leer los síntomas en internet y autodiagnosticarme no implica que realmente tengo esa enfermedad. Para poder hacer un diagnóstico adecuado hay que hacer evaluaciones, hay que hacer aplicación de pruebas, hay que hacer laboratoriales. Entonces, hacer un diagnóstico no es solamente cuadrar síntomas, porque para eso tenemos enfermedades que tienen la misma sintomatología. Si hablamos de enfermedades de trastornos mentales, por ejemplo, la depresión tiene fácil
50 enfermedades con las que puede hacerse un diagnóstico diferencial, desde ¿Cómo enfermedades crees? metabólicas, enfermedades endocrinas, enfermedades neurológicas, algunos traumatismos craneoencefálicos. Entonces, son muchas las enfermedades que nos pueden dar una sola sintomatología. Si nosotros nos vamos a las búsquedas de internet, por ejemplo, vamos a tener que si yo busco dolor de cabeza, me va a aparecer desde un aneurisma, me va a aparecer un cáncer, me puede aparecer vi que fui víctima de un golpe. Es que fíjate que ese es otro tema, ¿no? Ahorita, bueno, hay muchísimas personas y se han incrementado los casos de cáncer y, bueno, muchas personas nos da de algún modo temor padecer esa enfermedad, pero los cibercóndrios específicamente o los hipocondríacos, pues precisamente tienden a ver esos síntomas y a pensar que ya tienen una enfermedad, pues, terminal grave y la acomodan de algún modo, ¿no? Sí, ¿qué es lo que pasa? Que yo al ver los síntomas y al no tener conocimiento médico, entonces no sé exactamente qué otras cosas me puedan dar o qué otras cosas me puedan provocar este mismo síntoma. Por lo tanto, yo leo que el cáncer es, por ejemplo, produce dolor en la boca del estómago y a lo mejor lo que tengo es una gastritis. Claro. ¿Cuál es el problema de la información que está en internet? Que no es información que muchas veces corresponda o dé todo el cuadro clínico adecuado para la enfermedad como tal. Es decir, la información que normalmente viene en internet es información muy generalizada. Por supuesto. Hay páginas que dicen, si tienes estos 10 síntomas, tienes cáncer. Y esa es la otra parte, que mucha de la información es información alarmista. Es decir, los encabezados, la manera en la que están elaboradas las notas, pretenden dar este impacto sobre la población y obviamente una persona que no tiene una formación médica se va a angustiar al ver estos síntomas. Fíjate que yo creo que no hay cosa peor que una persona pues informada, una persona ignorante, es decir, no somos doctores, pero al mismo tiempo nos informamos, ¿no? Leemos pues una cantidad pues de información, válgase la redundancia, de los síntomas que estamos padeciendo y ya nos creemos toda una historia en la cabeza. Sí, que es importante. En este paso es importante que la literatura que yo revise sea otorgada por un médico o por un profesional de la salud. Es decir, que si yo voy a buscar algo sobre mis síntomas, porque es importante que las personas que tienen alguna enfermedad se informen o que los familiares se informen al respecto de cuáles son los padecimientos, cuáles son las posibles complicaciones, cuáles son los tratamientos. Sí es importante que nos informemos, pero esta información debe estar guiada por un profesional de la salud, porque él va a saber qué es la información más adecuada para cada caso. Que sí puedo leer, que no puedo leer, y también me va a permitir, va a ser la persona que va a esclarecer las dudas, porque obviamente al no ser médicos van a venir términos que no conozco, van a venir palabras que son muy tecnicismos o que son muy especializadas, y entonces el médico es el que va a tener la capacidad de esclarecerme todas estas dudas. Oye, ¿cómo se comporta una persona con cibercondria ante un médico? Es decir, muchas personas van y le dicen al doctor básicamente qué tienen, ¿no? Les dicen hasta el tratamiento. Hasta el tratamiento incluso. Sí, dentro de un médico no es precisamente que las personas contradican al médico. Más que nada los cibercóndricos lo que hacen es investigan qué tratamiento tienen que tomar, cómo lo tienen que tomar, y entonces cuando llegan con el profesional de la salud, el profesional de la salud primero tiene que calmarlos, porque llegan ansiosos, llegan angustiados, llegan preocupados, incluso pueden estar generando síntomas de estrés. Se han dado casos donde las personas con cibercondria generan lo que se conoce como un estrés severo, incluso pueden llegar a manifestar síntomas como mareos, dolor de cabeza. Entonces, el médico tiene primero que calmarlos, tranquilizarlos, aclararles cuáles son los síntomas y después viene la parte difícil, que es convencer al paciente de dejarse realizar la evaluación diagnóstica. Es decir, convencer al paciente... Tiene que evidentemente realizar un trabajo psicológico además del médico. ¿Te parece? Así es. Si vamos a ver una cápsula más sobre este tema y continuamos con la plática. Claro que sí. Vamos a ver. Se recomienda, los médicos recomiendan que acudan con un profesional en la materia para que sea él el que diagnostique. Yo lo que opino quizás es que a veces la falta de recursos o quizás la pasividad o la flojera por acudir a un especialista les conlleva
a realizarlo. Muchos lo hemos hecho quizás cuando tienes una gripa o cosas sencillas, ¿no? ¿Qué opinas de la automedicación? Pues actualmente ya viene siendo un riesgo muy allegado a las personas que en automático sienten algún dolor y se automedican. Si sabes lo que vas a buscar, es bueno. ¿Usted ha buscado síntomas por internet? Sí he buscado síntomas. ¿Se ha automedicado? Sí. Tal vez no sabes realmente lo que tienes y solo porque dicen algunos de tus síntomas ya te automedicas y está mal. O sea, en esa parte lo primero que hay que hacer yo, en mi caso, sería buscar atención médica. Efectivamente es una práctica que se me hace pues nociva para la salud porque creemos que en el internet está la verdad de todo y la gente se automedica, está mal. ¿El dinero es una limitante en la persona que tiene cibercondria? No. A las personas que tienen cibercondria les gusta gastar en los servicios médicos. De hecho, hay artículos que refieren que la cibercondria es un coste para el servicio de salud. En el caso de que en este término ¿cómo es? ¿De la cibercondria? No, del doctor shopping, Ajá. las personas lo que hacen es cambiar constantemente de servicios o de profesionales de la salud hasta que el médico coincide con el diagnóstico que ellos tienen y con el tratamiento que ellos quieren recibir. Entonces, no es una cuestión de que no gasten en servicios médicos. El problema es que no generan lo que se conoce como adherencia terapéutica, es decir, no continúan un tratamiento hasta que no les dicen lo que ellos quieren escuchar y hasta que no les dicen el tratamiento que coincida con lo que ellos investigaron. Cassandra, yo creo que es muy importante que, le digas al auditorio, pues, cómo darse cuenta si estamos ante una cibercondria, entre una persona o, pues, alguien lo está viviendo. ¿Cómo darse cuenta? Para empezar, las escalas diagnósticas nos hablan de que hay que determinar el tiempo que uno pasa en Internet. Mientras más tiempo pase en internet haciendo búsquedas médicas, puedo hablar de que hay un problema. La segunda es que cuando hago estas búsquedas médicas, lo que encuentro me genera angustia. Es decir, después de que lo busco, empiezo a sentirme angustiado, me empiezo a preocupar, me empieza a dar ansiedad, empiezo a pensar si realmente lo tengo y en lugar de detener la búsqueda, la continúo y la vuelvo exacerbada. Es decir, empiezo con un dolor de cabeza y después termino buscando aneurismas, derrames cerebrovasculares y no puedo detenerme. Es muy importante para determinar la cibercondria el comportamiento compulsivo. ¿Qué es un comportamiento compulsivo? Un comportamiento compulsivo es cuando las personas tienen la necesidad irracional de realizar una actividad y no pueden detenerla. Ok. De algún modo todos tenemos un poquito de compulsividad, ¿no? Pero cuando se convierte en un problema, pues evidentemente hay que reconocerlo, pero para reconocerlo hay que dar un paso, porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos ahí. Ok, ¿cómo podemos darnos cuenta? De primera instancia, saber que estoy perdiendo otras áreas de vida. Es decir, prefiero estar en internet que convivir con mis padres o con mi familia, prefiero estar en internet que realizar actividades fuera de casa, prefiero estar realizando búsquedas o empiezo a tener problemas con las otras personas, empiezo a tener problemas para socializar e incluso hay personas que dejan de ir a trabajar, hay personas que también dejan de asistir, por ejemplo, si asisten a la escuela, dejan de hacer sus actividades diarias con tal de estar haciendo este tipo de búsquedas en internet. Oye, otro asunto y recomendaciones generales, Cassandra. ¿Cómo sabemos si cuando investigamos acerca de una enfermedad la página es seria y no nos está diciendo mentiras, son alarmistas o no tienen un sustento científico o médico? Ok, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que checar las terminaciones de las páginas. Es muy importante que yo consulte páginas oficiales, ya sea de organizaciones que terminan en .org, ya sea gubernamentales que terminan en .gov, ya sea la página de la OMS, la página de la ONU, es decir, páginas que de entrada tienen un sustento y es importante que yo también verifique que tienen referencias, es decir, que tienen fuentes de libros, fuentes de artículos. Si la página está elaborada por una persona que se dice médico o psicólogo o profesional de la salud,
es importante que cuente con la cédula profesional, con el nombre y con la especialidad, y que yo pueda también realizar una búsqueda de esa cédula profesional. Hay muchos casos de páginas que dicen que están escritas por médicos y al momento que uno hace la búsqueda de la cédula profesional no aparece, o no está registrado. Entonces, esto nos está diciendo que la información es publicada por una persona que no tiene las bases para decir lo que está publicando. Debería de existir una regulación, es que en el Internet hay muchísimos vacíos, pues no solamente en el aspecto médico, en términos legales, en términos de proteger tu identidad, etcétera. Digo, es una gran herramienta, pero mal utilizada, pues ya ha dado lugar a diferentes trastornos, como en este caso la cibercondria. Sí, de hecho, hay más trastornos que vienen de la mano con las TIC. Por ejemplo, la whatsappitis, que es parecido al síndrome de túnel carpiano por tener el celular en las manos y la manera en la que uno lo utiliza. Hay otras enfermedades que están desde la postura, hay enfermedades posturales por la manera en la que uno utiliza las computadoras o el celular. Entonces, esa es una. La tecnología trae consigo, además de sus ventajas, trae consigo nuevas enfermedades que apenas están describiendo y apenas se van a diagnosticar. En cuanto a la regulación de las páginas de Internet, curiosamente estuve investigando al respecto y no hay regulaciones aquí en México por lo menos que establezcan el contenido, una regulación para el contenido de las páginas de Internet. Lo más que hay en materia jurídica es una ley que regula la publicidad en materia de la salud, es decir, qué tipo de comerciales voy a hacer, si los voy a hacer en televisión, qué tipo de productos voy a ofrecer, pero ninguna regula el contenido médico y ninguna especifica qué es lo que debe de tener la página para ser una página que tenga información verídica. ¿Cuál es el tratamiento para la cibercondria? Evidentemente un psicólogo, ¿no? Es necesario un psicólogo y es recomendable también acudir a un médico. Hay que mantener en cuenta que si la persona está manifestando un síntoma, por muy pequeño que sea, se debe de consultar a un profesional en la salud. Claro. Si ya una vez que descarté que este síntoma no es una enfermedad como tal, entonces me refiero al psicólogo por la cuestión de la angustia y de la compulsión. Por supuesto. Yo te quiero pedir que, bueno, pues le des a todo el auditorio, pues recomendaciones generales. Pues una, para no automedicarse, sabemos que eso tiene pues grandes consecuencias para la salud, pero sobre todo para tener un uso adecuado del Internet y sobre todo en materia de salud. Ok, claro que sí. Lo primero es que cuando tengan algún síntoma, no lo investiguen directamente en Internet. Lo mejor que pueden hacer es acudir a un profesional de la salud, un médico, informarse con un psicólogo y ellos les dirán cuáles son las fuentes fidedignas o les darán la literatura adecuada para que ustedes puedan informarse al respecto de los síntomas que están teniendo. Y cuando consulten páginas de Internet, por favor verifiquen que realmente sean páginas verídicas. Muy bien, pues Cassandra, muchísimas gracias por haber platicado este día en Diálogos con Marta. Y bueno, pues amigos, muchísimas gracias por habernos seguido. Continúen por favor con Radio Televisión de Veracruz, tenemos mucho más para ustedes.